Noches para todos. Coincidencias o diosidencias. Esas expresiones que ya nos empezamos a encontrar tan comúnmente, pero que en realidad obedecen a cosas muy profundas y muy significativas. Porque, ¿qué son esas diosidencias y qué son esas coincidencias? La gran mayoría de las veces tendemos a confundir estas expresiones, pero resulta que aquí las diosidencias, como ya las empezamos a conocer en un lenguaje que se impone, nos hablan de eventos inexplicables, eventos que van más allá de la razón y que son obviamente sorprendentes. Y esto definitivamente va mucho más allá de la simple coincidencia. Es decir, que reconocemos en las diosidencias la participación de una fuerza superior, de un ser superior, llámenlo Dios o llámenlo fuerza mayor o el plan perfecto de la divinidad, como lo quieran llamar, pero definitivamente de esta manera estamos siendo conscientes de que esas diosidencias son mucho más trascendentes y van mucho más allá de los hechos comunes del día a día y por lo tanto nos invitan a reflexionar, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Porque es mucho más que una simple casualidad. Esa casualidad siempre está en relación con el azar, siempre está en relación con el juego de dados que sería la existencia si no existieran estas otras vivencias que se presentan desde las diosidencias. Entonces, yo los invito a que reflexionen allí y hasta nos participen cuando en sus vidas ha ocurrido un momento en el que ustedes digan, esto definitivamente fue una diosidencia. Esto fue una diosidencia, porque hay muchas cosas que se nos salen de lo común y por lo tanto esas diosidencias nos hacen pensar que tiene que haber una causa, pero además un propósito mucho mayor que nos lleve a algo grande. Y algo grande que puede ser desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista emocional o mental o físico, y que sin duda nos cambia las perspectivas de lo que hasta ahí estamos viviendo en un momento determinado. Curiosamente, este fin de semana tuve la oportunidad de estar en Barranquilla. Hacía rato no iba a Barranquilla, me encantó cómo está la ciudad, me encantó su gente, su alegría, su fuerza, su tenacidad y el cambio que ha dado la ciudad. Y encontraba muchas diosidencias para que se diera este viaje que realmente empezó siendo apenas un plancito ahí inicial, pero que al final resultan muchas diosidencias que se juntan y que nos permitieron disfrutar de ese fin de semana. Por aquí William nos dice una cantidad de sucesos en secuencia que me demostraban que estaba con la persona equivocada. Pues perfecto, porque las diosidencias pueden ser para darnos cuenta de algo o para mostrarnos algo mucho más claramente. Alguien nos dice por aquí, diosidencia, el conocer mi pareja, el lugar, la forma, fue una diosidencia total. Y así nos vamos a encontrar muchísimas cosas. Eso me hace recordar, hace poco fue alguien a mi consulta y me dice, doctor, usted sabe por qué estoy yo por aquí, era la primera vez que iba, y me dice, por la Virgencita que hay allá abajo. Yo trabajo en un sitio que se llama La Guacatala, aquí en Medellín, donde está la Virgencita de la Rosa Mística y a la que mucha gente va a depositar su fe. Pues ella entra y me dice, yo estoy aquí gracias a la Virgencita. Eso es una diosidencia, me dice. Yo le digo que me explique y me dice, pues ¿cómo le parece que allá me encontré con alguien que es su paciente y esta persona casualmente se me acercó, dijo casualmente inicialmente, se me acercó y me dijo, ¿dónde conseguiste la velita de tal color?
Yo le expliqué y entonces él me dijo, ve, yo no la vi, entonces voy a conseguirla y no sé qué. Total, terminaron siendo amigos, pero una amistad normal, digamos que perfectamente normal, de alguien que causalmente se encuentra con otro. De hecho, cada uno tenía su pareja. Y resulta que al final de ese encuentro, ahí en la Virgencita, cada uno orando por su cuenta, se dicen, bueno, mira, hay una oración tal día, en tal fecha con la Virgencita, si quieres asistir me das tu contacto y yo te llamo y nos ponemos de acuerdo, pero nada más allá de lo que inocentemente pudieron haber pensado. Sin embargo, fíjense lo curioso, este encuentro que se programó para un mes después coincide con algo que podría ser algo mucho más allá, porque ella ese día termina con su pareja y él ese día termina con su pareja, pero sin que ninguno de los dos supiera y sin que se hubieran cruzado en ese intermedio mensajes, nada, simplemente se tenían que encontrar ese día, diosidencia, para volver a orar juntos y finalmente pues terminan conversando y para resumirles en cuento, estos personajes terminaron siendo esposos más adelante. Ella después, mucho tiempo después me decía, esto sí que fue una diosidencia, venirnos a encontrar aquí, además él recomendármelo a usted, porque usted era su médico y ahora yo estoy aquí como su paciente, y miren qué belleza lo que puede generar una diosidencia. Pero ¿cómo más se pueden presentar diosidencias? A ver, en encuentros significativos, sin duda que sí, en encuentros donde el otro aparece de una manera súbita, sin que lo esperaras, pero por ejemplo, cuando te estabas acordando de ese gran amigo que habrá sido de esta persona que yo no veo hace tantísimo tiempo, no puede ser, cómo le perdí la pista y de pronto volteas a la esquina y te lo encuentras de frente. Esto es una cosa maravillosa. Qué rico saludarlos en Mamente, esta gente definitivamente pasó a vivir bueno, qué maravilla, sé que van muy bien con sus proyectos y cosa que me alegra infinitamente. Bueno, entonces, ¿cómo más una diosidencia cuando hay unas creencias de verdad individuales que coinciden más allá del azar con las creencias de otra persona y que les permiten encontrarse definitivamente? Alguien lo relaciona aquí, Mónica, con una diosidencia como destino, como el destino o como un milagro, y bueno, alguien lo puede elevar a esa categoría porque realmente de acuerdo con aquello que se haya generado, pues casi que se va a pensar en que puede ser realmente algo milagroso, algo definitivamente que se sale de lo común y algo que permite, por ejemplo, que un suceso sea diseñado para nosotros posiblemente en un momento específico. Miren esta historia, alguna vez creo que la conté por aquí, pero miren esta historia tan especial. Hace ya tal vez unos 2 o 3 años hice una charla, uno de estos lives con Jorge Calle, mi amigo entrañable, colega, psiquiatra, una persona realmente maravillosa. Y estábamos hablando, yo le propuse, ¿qué tal si llamamos el tema hoy la depresión, otra mirada? ¿Sí? Pues bien, el tema transcurrió muy ameno porque este hombre tiene un humor negro maravilloso, fue extraordinario, fue muy, muy, muy especial. Y resulta que al terminar el live, alguien me pone un mensaje en el Instagram y me dice, usted no tiene ni idea de lo que está haciendo. Pues fíjense, con esa expresión yo dije, no, pues tremenda jugada, me van a pegar acá. Pero de repente me dice, yo no sé qué pasó, yo no soy su seguidora, no lo conocía, pero justo cuando tenía una pierna en el aire y otra en el balcón, se iba a tirar. Me entró un mensaje al celular que decía, la depresión, otra mirada.
Yo dije, ¿por qué me llega esto en este momento tan especial? ¿Por qué me ocurre esto? Y ella dice, si me está llegando en este momento debe ser por alguna razón especial. Entonces se baja del balcón y empieza a escuchar todo el live y me dice, yo lloré como nunca había llorado, solté un taco profundo que yo tenía y gracias a ustedes dos hoy estoy viva. Díganme si eso no es una diosidencia. Resulta que aún después de estos 2 años largos, ni siquiera la conozco. No conozco a esa persona, no conozco a esa mujer, pero esta persona me decía, miren, si ustedes no hubieran aparecido en ese momento, yo ya no existiría, yo ya me iba a tirar. Y no me preguntes por qué, porque como te digo, no era tu seguidora y sin embargo alguien me mandó la invitación a este live justo en el momento en que ya iba a dar ese paso. Fíjense si eso no es una diosidencia. O qué decir, por ejemplo, de ese accidente que se evitó por estar, digamos que en otra frecuencia en un momento específico. Alguien que iba a tomar un avión, y ya conocemos esas historias muchas veces, y cómo ese alguien que iba a tomar ese avión por alguna circunstancia se retrasó o se varó en el camino al aeropuerto y resulta que el vuelo lo dejó, pero finalmente ese avión se estrelló y murieron sus ocupantes y el único que se salvó fue el pasajero que no fue. Entonces, fíjense cómo ocurren una cantidad de sucesos que nos llevan a pensar que hay una intervención divina, una intervención que va más allá de lo que la razón nos puede explicar, o una intervención que va más allá de lo que la ciencia nos muestra, y sin duda puede ser un fenómeno no solo de sincronías, Cándida, sino también de sintonías, porque realmente son frecuencias específicas que nos permiten a nosotros encontrarnos en el momento justo para poder tomar una determinación en un momento determinado también, valga la redundancia, o también, ¿por qué no?, cuando ocurren este tipo de situaciones, empezar a tomar decisiones acordes en un momento propicio y que nos llevan a pensar que hay una fuerza que nos guía, hay una fuerza que nos está mostrando el camino, hay una fuerza que nos dice, ven, detente, frena, para, observa, haz la pausa, siente, vibra. Y eso solo nos va llevando a que posiblemente empecemos a tomar una serie de decisiones a tiempo. Esas son las diosidencias. Más allá, insisto, de las coincidencias, más allá de las casualidades, son causalidades que nos van llevando a entender que definitivamente no estamos solos en este paseo y que hay fuerzas superiores que nos acompañan y que sin duda nos van a llevar mucho más allá de las cosas lógicas y racionales. Entonces, cuando hay simultaneidad de eventos en el tiempo, cuando hay sincronías, cuando el reloj se detiene por alguna circunstancia o se adelanta por alguna circunstancia, y digo se detiene o se adelanta de manera relativa, porque sabemos que existe un solo tiempo que es el tiempo del presente, entonces pensemos que ahí empieza a ocurrir algo ya muy especial. Ese cronos, ese manejo del tiempo, de un momento a otro empieza a mostrarnos que hay otras posibilidades que pueden darse en un momento específico. Pero también las sintonías, y es ahí donde eso con lo que yo molesto tanto con la emisora del cielo, de pronto te habla esa vocecita interior y te dice, detente, para, ojo, es posible que algo vaya a ocurrir. Es posible que algo detrás de esto esté pasando, esté generándose, y por eso dice uno, Dios está con nosotros y definitivamente a veces nos direcciona en el sentido adecuado para llegar a un propósito específico. Entonces, fundamental. Sí, algunas personas relacionan la repetición de números en el reloj, las 2:22, las 3:33, las 4:44 o las 11:11, como nos dice Mónica aquí, que pueden ser, se supone, mensajes o
señales de que algo se nos quiere decir en un momento específico y que nos está mostrando el camino también, y por qué no nos está advirtiendo de algo que puede ocurrir y que por lo tanto tenemos que estar preparados para que al momento de que eso ocurra nos demos cuenta de que es importante tener los sentidos completamente despiertos. Fíjense cómo se nos empiezan a dar ciertas pistas. Ustedes se acuerdan cuando jugábamos el seguimiento de las pistas, y yo no me acuerdo cómo se llamaba eso, que uno también iba en carreras de observación, ya, aquí llegó. Y esas carreras de observación nos iban dando pistas que nos iban llevando hacia la siguiente estación o hacia la siguiente señal, y entonces realmente empezaban a ocurrir cosas que uno decía, wow, si no me hubiera pillado esto, pues con toda seguridad no hubiera llegado nunca. Y por eso es necesario mantener los sentidos muy despiertos para poder empezar a encontrar que la causa puede estar oculta, pero el efecto generalmente es visible como una especie de expresión de que ahí está ese plan divino, ese plan que está inscrito, es el plan del que todos hacemos parte, ese plan mayor en el que cada uno está participando, y perfectamente nos permite a nosotros empezar a encontrar maneras y formas para llevar a cabo lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Entonces pensemos en una cosa: esas diosidencias a veces empiezan a conectarnos con aquello de los arquetipos. Recordemos los arquetipos de Jung. Jung hablaba de 12 arquetipos por los que se supone vamos transitando a lo largo de nuestra existencia y que vamos conquistando para poder avanzar en el desarrollo del carácter y, por supuesto, llevarnos a comprender que a través de esos arquetipos vamos encontrando unas especies de patrones o de guías o de modelos a seguir que finalmente nos van aclarando un poco lo que sigue, y por eso nos va diciendo algo de lo que viene en el tiempo. Entonces hay un primer arquetipo de estos, que es el del huérfano, el inocente, el buscador, el amante, el guerrero, el bienhechor, el destructor, el constructor, el gobernante, el mago, el sabio y finalmente el bufón. Entonces cada uno de esos arquetipos tiene unas características importantes. Los invito a que vean, por allí hicimos una serie que se llamó Los 12 arquetipos del alma, y están inscritos y guardados ahí en el canal de YouTube. Pueden buscarlos ahí como Alejandro Posada Beud, serie Los 12 arquetipos, y realmente empiezan a encontrarse cosas maravillosas con esto. Ay, bueno, aquí leo algunos mensajes y me alegra mucho, Evelyn, lo que me estás diciendo. Qué bueno, me alegra infinitamente lo que estás logrando. Cortázar escribe así, con pistas, algunos los llaman claves, como un rayuela. Bueno, en fin, maravilloso. Entonces les decía que vamos conquistando estos arquetipos, y después después desde el huérfano viene el inocente, y ellos dos que se sienten a veces como, pucha, se me cayó el andamiaje que tenía, se derrumbó la estructura que tenía, ahora qué hago, quedé solo, quedé huérfano, no solamente por el abandono o la inexistencia de los padres, sino porque todo lo que yo consideraba que era mi base fundamental se vino abajo y se digamos que se alteró por completo ese proceso de la seguridad y la identidad, de la confianza que tenía en mi territorio, y ocurre lo que ocurre después, que no nos encontramos, empezamos a darnos cuenta de que definitivamente se nos pierde el rumbo. Entonces ahí el huérfano y el inocente tienen que aprender una lección, que es la de la seguridad, y hay momentos en que estamos así, hay momentos en que nos mueven el piso por cualquier circunstancia, porque me di cuenta que mi pareja me era infiel y entonces eso me movió el piso, o porque me echaron del trabajo, o porque se me murió un familiar muy especial para mí, o porque hubo un atraco, o porque simplemente se modificaron los planes que yo tenía. Y entonces todas esas cosas hacen que se vayan a pique los proyectos que teníamos en un momento determinado,
Y aquí empieza una cosa fundamental, y es que ellos dos, el huérfano y el inocente, tienen que rescatar su seguridad para poder avanzar, volverse a sentir en un plano seguro, volverse a pisar firme ese territorio, volver a conquistar ese territorio. Y entonces es ahí donde surgen el buscador y el amante. El buscador y el amante empiezan a tratar de dilucidar un poco lo que es su vida, lo que les está ocurriendo, y entonces hacen cursos y cursos de 1000 cosas, y se leen 1000 libros y asisten a miles de conferencias, pero finalmente después de darse cuenta hacen ese movimiento de introspección donde ese buscador se da cuenta que no había que buscar allá afuera, sino aquí adentro, y por eso descubre el amante, porque se empieza a reconocer él mismo como el ser humano que habita en un cuerpo físico que él eligió como su templo para seguir avanzando. Entonces, después vienen el guerrero y el bienhechor, ¿sí? El guerrero y el bienhechor nos llevan a una cosa muy especial. El guerrero tiene que salir en búsqueda de su territorio que en un momento determinado por alguna causa perdió. Entonces, cuando busca el territorio y finalmente lo conquista, se da cuenta de que valía la pena conquistar el territorio, pero siempre y cuando fuera para compartirlo, y ahí es donde viene el otro arquetipo, el del bienhechor. Seguramente eso será lo que quieres preguntar allí, Cándida. Y el bienhechor es el que finalmente dice, bueno, esto que yo he logrado tiene sentido siempre y cuando yo lo comparta con la humanidad o con mi núcleo o con la gente que me rodea, porque si no, pues qué sentido tendría. Es como el que tiene una finca y nadie lo visita. No, hay momentos en que es muy agradable que lo visiten en la finca para darse cuenta de que puede tener un rato de esparcimiento, de tranquilidad, de celebraciones y de cosas como esas. Entonces, después de eso surgen el destructor y el constructor, y alguien sabe que lo que había allí construido en un momento determinado y que parecía muy especial, en ocasiones tiene que pasar a ser destruido para construir aún algo mucho mejor. En muchas partes donde hoy hay un edificio de 20, 30 pisos, hubo una casa inicialmente, una casa que posiblemente era una gran casa muy especial, de esas casas viejas donde hasta en el patio montábamos en bicicleta y todo eso, pero que pasó, digamos, su tiempo y había que destruirla para poder construir a través de esas simientes o en ese territorio algo mucho mayor que le permitiera a ese ser darse cuenta de que en verdad estaba edificando cosas más grandes. Entonces, aquí el buscador y el amante habían recuperado una lección que era la identidad. La primera era la seguridad, una lección muy importante entre el huérfano y el inocente. Tienen que volver a recuperar su seguridad, pero el buscador y el amante tenían que recuperar esta otra tan especial que es la identidad, y el guerrero y el bienhechor tenían que recuperar algo fundamental, que era la responsabilidad, para darle paso a el destructor y el constructor y recuperar otra lección tan fundamental como era la autenticidad. Por eso el verdadero constructor quiere ver cosas y quiere crear cosas continuamente, y cosas que obviamente sean distintas y que sean en su momento disruptivas para poder encontrar cosas que sean significativas en lo que va a dejar como legado, como huella. Pero después surgen el gobernante y el mago. Ese gobernante es el que deja de ser un dictador, escucha a su pueblo. Como cada uno de nuestros órganos y sistemas se ponen en comunicación, asimismo esas comunidades que son gobernadas por alguien, o en el caso de nuestro cuerpo, gobernadas por el cerebro, entonces el cerebro escucha a nuestro cuerpo, toma decisiones, las decisiones que beneficien a su pueblo, en este caso a todas sus células, órganos, tejidos y sistemas, o lo mismo ocurre en nuestra sociedad. El verdadero gobernante no es el dictador el que impone, sino el que escucha realmente a su pueblo para tomar una decisión, a través de ese proceso lograr que el bien común prime por el bien individual.
Y ese es el gobernante, pero el mago es el que se da cuenta que es capaz de hacer la alquimia, de modificar por completo lo que parece una realidad a veces compleja y difícil y convertirla en algo agradable. Entonces empieza a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y es el que dice, me echaron del trabajo, esto fue terrible, pero la otra vocecita le dice, qué maravilla, ahora vas a tener tu tiempo libre. El otro dice, sí, pero es que no me va a alcanzar la plata. No, te vas a rediseñar y vas a empezar a producir mucho más de lo que hasta aquí tu zona de confort te estaba proveyendo. No, pero es que ahora entonces yo qué voy a hacer, es que en qué me voy a entretener. No, ahora no se trata de entretenerte, se trata de seguir viviendo y produciendo de una manera que te permita disfrutar de la vida. Por alguna circunstancia ocurrió ese proceso, o porque te jubilaste, o porque ya era el momento de terminar y cerrar ese ciclo y empezar a encontrar que hay otra cosa completamente distinta. Alguna vez me reunía con alguien que me decía, es que no sé qué voy a hacer porque de mí depende mi familia, dependen mis papás, depende no sé qué, y qué voy a hacer si no tengo los ingresos. Le dije, pues te va a tocar reinventarte. ¿Qué te gustaba hacer cuando niña? ¿En qué vas a disparar de nuevo tu pasión, tu alegría, tu señal de contenta, de estar contenida? Y empezó a recordar muchas cosas que así, dije, vuelca tu creatividad hacia eso. Hoy vive absolutamente delicioso. Otro era un ejecutivo muy importante de una empresa, pero que siempre se soñó con ser fotógrafo. Entonces, obviamente, cuando se retiró de la empresa, todo el mundo le cayó encima, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a dejar ese puesto si cualquiera querría tener ese puesto y ese salario y no sé qué por dedicarte a la fotografía? Pues él le hace caso a su intuición, y no solamente a su intuición, sino a esa capacidad de gozar, y se va a estudiar su fotografía a Barcelona y encuentra cosas maravillosas a través de la fotografía. Hoy vive perfectamente de su profesión como fotógrafo ya, pero absolutamente feliz, haciendo lo que le place, haciendo lo que el corazón le dicta. ¿Y qué más que eso? ¿Qué más que eso? ¿Quién se llevó mi queso? Me encanta esa recomendación que estás haciendo, Aleph. Realmente es un libro muy, muy, muy especial. Entonces pensemos en esto. Si vamos pasando por esos arquetipos, el gobernante y el mago reconocen otra lección muy importante, que es la del poder, y finalmente se llega al sabio y al bufón. Y el sabio es el que acumula sus conocimientos para compartirlos, pero el bufón es el que se goza la vida a partir de esos conocimientos. Y por eso precisamente la última lección que conquistan esos arquetipos es la de la libertad, porque el bufón se ríe con lo que hace y con quienes está, no de aquellos con quienes está, sino con quienes está. ¿Me entienden? No se ríe del rey, sino con el rey, y eso es bien importante. De esta forma empezamos a darnos cuenta de que realmente con esto lo que estamos haciendo es reconociendo en nosotros esa cantidad de potencialidades que están allí esperando que nosotros descubramos eso. Entonces, llevemos esto a nuestro día a día. Miren, ¿qué es esto de pasar por las diosidencias? Es simplemente pasar del inconsciente al momento presente, que debería ser, insisto, el único tiempo. Eso es una diosidencia. Cuando en realidad volvemos al presente, esas diosidencias se empiezan a presentar con mucha mayor frecuencia, porque empiezan a ocurrir hechos absolutamente significativos, simplemente porque volviste a tu centro, porque volviste a ser tú, porque volviste a tu equilibrio, a tu armonía, a tu paz interior, a tu homeostasis, a tu encuentro con el ser increíble que habitas dentro de ese cuerpo. Y por eso finalmente tiene sentido este recorrido, y por eso empiezan a presentarse las diosidencias. Es decir, las diosidencias estaban esperando que tú entraras en ese silencio necesario para interpretar a la perfección las señales que la vida te estaba dando, para que te pudieras sintonizar, para que te pudieras sincronizar, y para que pudieras empezar a sumar en esa raíz cuadrada del 1% de la población, para generar lo que se llama una masa crítica, y empezar a modificar por completo
el mundo, el planeta, todo lo que nos circunda en un momento determinado. Eso es una cuestión meramente frecuencial. Cuando entramos en esos resonadores de frecuencias, cuando empezamos a vibrar en la misma frecuencia y en frecuencias altas, por supuesto, derivadas del amor y del encuentro con el otro, entonces ocurre lo que Hans Jenny, los invito a que vean esas figuras de Hans Jenny o las figuras de Slavny, también se le conocen así, y es que seguramente muchos de ustedes habrán visto, echan una especie de polvillo de cuarzo en una placa metálica, y esa placa metálica la someten a un sonido, por decir algo, entonces las partículas de cuarzo empiezan a organizarse de tal forma que van generando una figura, pero si el tono se hace más agudo, inmediatamente esa figura cambia y se forma otra completamente distinta. ¿Qué significa eso? Que esas frecuencias que estamos emitiendo, que son traducidas también a través de nuestras emociones, porque cada emoción nos está abriendo la puerta a movimientos de energía, esas emociones perfectamente pueden hacer que empecemos a vibrar en esos patrones frecuenciales que suelen ser demasiado importantes y que permiten incluso cambiar la memoria celular. Así que las diosidencias no ocurren porque sí, a veces esto que alguien te formuló en el momento preciso, o esa persona que te encontraste y te dijo, mira, te conviene tomarte esto que es muy bueno para tal cosa, entonces empiezas a darte cuenta, yo por qué no había pensado en eso, es una diosidencia, pero fue porque te sintonizaste y te sincronizaste con esa persona para tener el encuentro fortuito y para sintonizar con lo que él también interpretó de lo que tú necesitabas en un momento determinado. Eso hace que incluso la memoria celular pueda cambiar en un momento determinado. Imagínense, si esa memoria celular está ahí, produciéndonos una enfermedad determinada, esa gastritis, esa colitis, esa artritis o esa artrosis, esa enfermedad autoinmune, todo eso está haciendo que haya una frecuencia de base vibrando en nosotros. Pero si esas diosidencias te permiten hacer encuentros con esas personas adecuadas, o con esos sucesos adecuados, o con el medicamento o el médico adecuados en un momento determinado, esas diosidencias también te están llevando a que cambies tu patrón frecuencial y que te hagan ver otra realidad completamente distinta, para que te llenes de intencionalidad. Intención viene de dentro de tensión, es la tensión interior que debe generarse para que la cuerda de nuestro instrumento suene de manera adecuada. Si ustedes tienen una guitarra con las cuerdas de la guitarra, las 6 cuerdas, pero no están templadas, pues simplemente no suenan. Ustedes mueven allí un hilito de nylon, pero no suena. Pero en la medida en que lo empiezan a templar a través de las clavijas de la guitarra, ese nylon se va estirando poco a poco hasta que adquiere una tensión específica que genera una nota también específica, y por eso las cuerdas de la guitarra, mi, si, sol, re, la, mi, de abajo hacia arriba, empiezan a dar el tono que tienen que dar para después formar acordes y formar la música adecuada de la vida. Eso mismo ocurre en nuestro interior. Este es un instrumento que nosotros estamos interpretando, porque nosotros somos precisamente los músicos que interpretan el instrumento que representamos. Pero ¿de qué depende que demos el tono adecuado? De que esas diosidencias realmente lleguen a nosotros, de que esas causalidades mayores, de que ese propósito y ese sentido de vida sean rescatados, porque ese plan mayor vino a contarnos muchas cosas y nos vino a decir, es el momento de volver a escucharnos nosotros desde nuestro interior, y cuando empezamos a escucharnos, empezamos a darnos cuenta de que el instrumento puede sonar mucho mejor. Estamos enfermos, estamos disonando, y los sonidos disonantes son eso, algo que no es agradable al oído humano y que no queremos escuchar, pero sí es posible en un momento determinado, afinamos y eso empieza a permitirnos emitir la nota que cada uno vino a dar.
¿Es posible estar siempre en alta frecuencia? Sí, es posible, pero es muy seguro que esa alta frecuencia también tenga pequeños bajones, porque tenemos biorritmos, porque hay momentos en que nos sentimos absolutamente felices, pero también hay momentos en que tenemos que experimentar la tristeza para saber qué es la alegría, y por eso es perfectamente posible que en algunos momentos, siendo perfectamente normal, estemos sintiéndonos, como decimos aquí en Antioquia, bajoneados. Algo nos está bajando esa frecuencia, pero ¿qué ocurre? Si a mí algo me está bajando la frecuencia, yo debo hacer un movimiento disruptivo, porque ese movimiento disruptivo me va a permitir romper con esto que me está tratando de anclar en una frecuencia más baja, y finalmente es algo. ¿Y qué es un movimiento disruptivo? Algo que abruptamente rompa la secuencia en la que estoy en ese momento. Por ejemplo, me empezó a entrar un sentimiento de tristeza. Vayan a dar una vuelta manzana trotando, o hagan 10 lagartijas, o péguenle a una almohada si quieren, o simplemente pónganse a pintar o a escuchar música, o bailen, ¿sí? Es decir, todo esto está haciendo que nosotros modifiquemos por completo el comportamiento interior. Es el momento de volvernos a escuchar. Eso es absolutamente fundamental, porque de esa manera, es verdad, como dice Carla, vamos a poder sonar mucho mejor y realmente vamos a encontrar esas circunstancias adecuadas. Así que las circunstancias, las necesidades, la motivación que tenemos dentro nos va a llevar a producir la fuerza, el potencial y la potencia al mismo tiempo, y la energía suficientes para finalmente cristalizar o materializar algo que nos propusimos en un momento determinado. Y miren, apenas un momento es suficiente para cambiar nuestra existencia. Pensemos en esto. Los estudiosos dicen que el mundo se formó en 10 a la menos 32 segundos. Imagínense esto, 10 con 32 ceros a la derecha de segundo para que se formara el universo. Eso es lo que dice la física cuántica moderna. Ustedes se imaginan, uno cuando trata de visualizar eso, es prácticamente inexistente, y sin embargo se supone que en esa fracción de tiempo el mundo se formó. Si eso es así, ustedes se imaginan lo que puede ocurrir en un tiempo, no de un segundo, sino de minutos, o posiblemente de horas o de días, pensando en la misma circunstancia. Si fuera para visualizar en positivo, pues estaríamos creando una realidad completamente distinta, pero si estamos pegados y dando vueltas en carrusel, en el mismo pensamiento obsesivo, necio, destructivo, pues imagínense también lo que ese patrón frecuencial puede generar. Imagínense lo que esto significa para que nosotros nos hagamos de una vez responsables de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Por eso les hemos dicho tantísimas veces: cambia un pensamiento y podrás cambiar tu vida. Recuerda, el único tiempo es tu presente, es donde se dan, más allá de las coincidencias, las diosidencias. Así que cambiar un pensamiento puede implicar quitar las cargas. Miren, alguien, esto es una historia real, acude a la consulta, es una chica de 22 años que me consulta porque desarrolló un lupus eritematoso sistémico. Sabemos que el lupus es una enfermedad autoinmune que ataca, cuando es sistémico, pues el nombre lo dice, a varios órganos del cuerpo, hasta el punto de que puede comprometer seriamente la vida y llevar a que hayan verdaderas catástrofes en el interior de nuestro cuerpo. Pues bien, como yo ya sé que muchos de estos procesos autoinmunes son derivados de la culpa, yo empiezo a interrogarla cuando le estoy haciendo la historia clínica, y cuando llego a sus antecedentes ginecobstétricos, yo le pregunto: ¿has estado en embarazo alguna vez? Ella mira a su novio, que era quien la acompañaba en ese momento, como quien dice, de esos que uno interpreta: ¿cuento o no cuento? ¿Cuento o no cuento? Y de pronto ella me dice: sí, doctor. Cuando a mí me hace esa expresión, cuando me dice sí, doctor, yo sé, algo pasó, algo muy complejo pasó ahí, porque ese gesto ya me está contando muchos chismes. Entonces empiezo a preguntarle y resulta que ella se había provocado un aborto, porque a sus tal vez 19, 20 años
quedaron en embarazo, no estaba planeado para ellos y pues eso iba a trastrocar completamente lo que ellos tenían visualizado como futuro y como pareja, que era irse a hacer su especialización por allá al exterior apenas terminaran sus estudios. En fin, él era un poco mayor que ella, pero lo especial de este ejemplo es que este hombre también desarrolló lupus, cosa que es muy poco frecuente, es mucho más frecuente el lupus en mujeres que en hombres, y resulta que ambos desarrollan un lupus. En verdad los había acompañado todo este tiempo un sentimiento de culpa tal que simplemente no se reconocían ellos mismos, y a pesar de que aparentemente habían pasado el suceso, cuando se toca más profundamente el tema, ambos empiezan a llorar desconsoladamente porque se sentían asesinos. Yo les decía, yo no estoy acá para juzgarlos, yo simplemente estoy acá para escucharlos y simplemente vamos a hacer un ejercicio. Y con los dos tomados de las manos hicimos un ejercicio de visualizar aquel momento. Hubo una catarsis profunda porque fue un momento doloroso el evocar esos recuerdos, pero finalmente los llevamos a que los seres que son en el día de hoy abracen a los seres que eran en el momento en que tomaron la decisión de generar ese aborto. Y vuelvo, insisto, no entro yo a emitir ningún juicio porque no me corresponde, y simplemente les digo, abrácense ustedes mismos mentalmente, visualicen esa escena como si el ser de hoy estuviera abrazando al ser que eran ustedes en ese momento, con ese cariño, con esa comprensión amorosa, y háganles entender a esos seres que eran ustedes en su momento, que tomaron esa decisión por las circunstancias que había, y no es que vamos a justificarlo o a negarlo, sino simplemente a visualizarlo como una posibilidad que ocurrió por las circunstancias que hubiera en ese momento, y simplemente ellos empiezan a hacer ese ejercicio de visualizarse, abrazándose a ellos mismos, pero además diciéndole a la criatura que iba a estar con ellos que los disculpara porque tal vez no era el momento específico, y que visualicen, eso se llama un fenómeno de restitución, como ese ser que estaba allí regresa a ese reino de las almas, posiblemente a que sea el momento de nuevo de encarnar. Y eso pues daría pues para un seminario completo de este tema, pero lo dejo así como muestra. Lo especial es que ellos dos, con el tiempo, dicen, sentimos una paz profunda a partir de ese momento, porque nos dimos la oportunidad de encontrarnos ya de manera individual, sino de manera, es decir, como pareja, hacer ese proceso de sanación. Y lo cierto es que ambos, tal vez a los 2 o 3 años, habían negativizado sus anticuerpos para el lupus, cosa que yo recuerdo en medicina no había visto, porque es muy difícil que se negativicen los anticuerpos para el lupus en estos pacientes, y lo cierto es que eso ocurre, y hoy llevan una vida perfectamente normal y hasta aquí han estado a la perfección. ¿Qué ocurre con todo esto? Que a través de esto que les estoy contando empiezan a darse esas modificaciones de las estructuras del ser humano en sus propias coincidencias, en sus propias situaciones, y empiezan a salir muchas excusas para encontrarnos entonces la forma de volver a recuperar nuestra felicidad, que nos pase de víctimas a ser realizadores de nuestro propio guión, y que nos permita que nosotros empecemos a entender aquello que hacían nuestras abuelas. Acuérdense cómo en un momento determinado había algo muy especial. En ese momento determinado, las abuelas, cuando alguien tenía un dolor en el estómago, entonces le pasaban su manito por el estómago y lo decían, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Y en eso, que se convertía casi en un mantra, empezaba a generarse un cambio en su interior que les permitía volver a quedarse tranquilitos porque ya no había dolor. Entonces, realmente eso hace que esas circunstancias comiencen a modificar por completo.
Pero ¿cuál fue la diosidencia allí? La presencia de una abuela cariñosa, con una sana intención, y con este niño que está buscando las manitos de esa abuela cariñosa, que seguramente van a ser mucho más medicinales que toda la ciencia médica junta. Entonces, de esta manera empiezan a ocurrir cosas que nos permiten empezar a liberarnos también de preceptos o cosas que hemos tenido hasta allí como casi que una especie de sin salida. Miren, hay una cosa que ocurre en algunos de los embarazos, y es que el niño a veces se enreda en su propio cordón umbilical y hacen lo que se conoce como una circular a cuello. Una circular a cuello significa que ese cordón se enredó en ese cuello y que por lo tanto al tratar de pasar por el canal del parto, esa circular lo jalona como si tuviera una correa, un cinturón o algo así parecido. Bueno, no se llamaría cinturón sino cuellorón o algo que le esté sujetando su cabeza, pero en ocasiones incluso es una doble circular a cuello, como quien dice. Es imposible tener un parto natural prácticamente, a menos que el obstetra sea muy habilidoso y en el momento en que se asome alcance a darse cuenta que venía esa circular y logre desenrollar la circular que tenía, que no siempre es fácil hacerlo y muchas veces terminan en una cesárea. Pues bien, muchas veces nos ocurre eso en la vida. Estamos como con una circular a cuello que no nos permite avanzar, pero por muchas cosas que estábamos jalonando desde nuestro pasado, y que apenas cuando encontramos esa diosidencia de nuestro presente, de vivir desde el corazón, desde vivir desde el equilibrio, desde el centro, desde la casa, desde el hogar nuestro, ahí podemos empezar a encontrar esas posibilidades de ir avanzando. Entonces, muchas veces nos damos cuenta de que el secreto de la salud mental está en ver lo bueno de cada cosa. Esto lo decía Sir Waldo Emerson, que era un pensador maravilloso, y realmente esto implica cómo podemos modificar por completo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de esa pareja que finalmente termina sanando su cuadro de lupus, ocurre una cosa muy especial, y es que en el abrazo que ellos se dan mentalmente, empiezan a darse cuenta de que es perfectamente modificable ese tiempo pasado. Y ojo, porque si vivimos en un único tiempo, que es el tiempo del presente, como nos lo dice ya tantas veces la física cuántica, significa que en este tiempo presente yo en verdad puedo modificar el pasado. ¿Es que el pasado ya pasó y no hay nada que hacer? No, hay mucho por hacer. De hecho, muchas personas están ancladas en su pasado y por eso no pueden avanzar libremente hacia la conquista de su futuro. Eso que están proyectando desde ese presente, desde el encuentro con su ser, pero de una manera tranquila, serena y segura. ¿Qué pasa? Que si sigo atado a esos recuerdos del pasado, entonces las diosidencias no se van a presentar. Las diosidencias nos van a abandonar en ese momento, porque la culpa pesa tanto que no nos permiten avanzar con certeza. Así que somos nosotros los que respondemos por los cambios, no solamente del entorno, sino que cuando ese entorno se modifica, ocurre porque nosotros en nuestro interior hicimos ese cambio también. Las diosidencias son eso, insisto, eventos extraordinarios que nos recuerdan que más allá de nuestro cuerpo físico, el espíritu está en nosotros, y ese espíritu está esperando porque nos aquietemos, está esperando porque entremos en esa paz que nos permita realmente tomar las decisiones adecuadas, cambiar la posición del observador, que nos permita volver a encontrar esos sucesos inexplicables, pero entendiendo que más allá de la simple coincidencia está la fuerza superior que está llevándonos, guiándonos en el camino propicio para tener los encuentros significativos, para encontrarnos con las creencias adecuadas, para encontrarnos con los sucesos diseñados para nosotros, y realmente esto puede modificar nuestra existencia. Gracias por esto que nos estás diciendo, William. En el libro El alquimista, me encanta, de Paulo Coelho, habla mucho de cómo el lenguaje, el universo se manifiesta de esta forma. Es cierto, el PPH, como yo digo, el poder de la palabra hablada es demasiado grande y puede modificar por completo nuestras estructuras, pero además puede acercarnos a esas diosidencias. Empiecen a
a utilizar un lenguaje en positivo y va a ocurrir lo mismo de las figuras de Slavnik que les decía ahorita, o de Hans Seny, que esos polvillos que generaban unas formas específicas de acuerdo a la frecuencia. Eso mismo ocurre con el lenguaje, porque el lenguaje generalmente es simplemente digamos que el vehículo que transporta nuestras emociones, y a través de ese vehículo nosotros estamos determinando gran parte de nuestro futuro. A través de ese comportamiento nosotros estamos mostrando justamente lo que ha de venir y lo que ha de avanzar perfectamente, como una señal inequívoca de que vamos en el camino correcto. Aquí nos dicen, ¿y cómo hacemos entonces para transformar el pasado y tener una vida mejor? Mira, lo acabas de ver en este ejemplo. Ellos transformaron su pasado, pero cualquiera puede transformar ese pasado y modificar algo que haya resultado nefasto en un momento determinado. Por ejemplo, hoy veía a alguien que está sin pareja hace tal vez unos 5 años. ¿Por qué estás sin pareja?, le preguntaba. Era una chica muy hermosa, una chica joven, inteligente, es decir, tenía todas las cualidades que perfectamente un hombre podría buscar en una mujer para que fuera su pareja. Sin embargo, ella está sin pareja hace 5 años. Yo decía, hay mucho ciego en Medellín, ¿o qué está pasando? Y entonces ella se sonreía y me decía, no, es que la última vez que tuve una relación fue muy, muy desagradable, me maltrataba, me utilizaba, fue muy grotesca esa relación, muy difícil de manejar, y por eso simplemente yo cada que veo un hombre digo, no me quiero enredar porque me va a hacer daño, y obviamente significa que eso de atrás no se ha sanado. Ella además no consultaba por eso, consultaba era porque había un cuadro de sobrepeso en ella, y resulta que muchas veces ese sobrepeso es el intento por llenar el vacío interior que quedó después de algo como lo que ocurrió. Cuando la vamos llevando en un momento en que ella, a través de un proceso de sanación, puede perfectamente retrocederse hacia ese pasado y empezar a extractar lo poco o mucho bueno que haya habido en esa relación, pero a dejar atrás y caricaturizar el hecho de que fue maltratado, lo que fuera, y al contrario empieza a modificar las escenas visualizándose a ella misma atendida, querida, complacida, admirada, etcétera, etcétera. Recuerden que uno es el protagonista de su propio guión, y entonces somos nosotros los que estamos escribiendo ese guión para, gracias Pistón y Patricia, gracias a resignificar ese pasado. Cuando resignificamos ese pasado, entonces empezamos a darnos cuenta de que en verdad no es lo sucedido, sino la manera en que vivimos lo sucedido, lo que determina cómo vamos a vivir, no solo este presente, sino cómo nos vamos a proyectar a futuro. Así que tenemos ahí herramientas muy, muy especiales que vale la pena que toquemos. No me quiero extender mucho más porque yo sé que hay mucho material aquí para meditar, para reflexionar. Yo sé que ustedes también están haciendo sus propias historias en este momento y posiblemente revisando lo que son hoy o lo que fueron en un pasado, lo que quieren modificar, lo que quieren proyectar, lo que quieren definitivamente sanar también, porque esas sanaciones se empiezan a dar precisamente cuando nos conectamos con la esencia de lo que somos, cuando somos conscientes de que somos portadores de una verdad que puede ser modificada de acuerdo a nuestro punto de vista. Entonces la realidad empieza a dibujarse de otra manera y podemos utilizar la paleta de colores para pintar ese lienzo en blanco que nos regala la vida en el día a día y que nos dice, esa pintura depende de lo que tú quieras estampar en ella. Entonces, en ese lienzo resulta que somos nosotros los hacedores de nuestro destino, y por eso es tan importante que nos demos cuenta de que esas cosas que nos ocurren por momentos no son casualidades, son causalidades, son diosidencias. Escuchemos un poco más allá de lo que nos está aparentemente sucediendo en nuestro entorno, porque detrás de esos sucesos hay muchas claves, hay muchas pistas por descifrar, pero para descifrarlas tenemos que estar en ese estado de paz interior, de serenidad, de calma, para poder escucharnos y poder también interpretar
el mensaje que la vida a través de esos seres de luz nos está dando, que pueden ser esas figuras angelicales, pero puede ser ese ser maravilloso que se acercó a darte el consejo en el momento que era, o puede ser esa conferencia que escuchaste en el momento propicio, como lo decíamos al principio, o puede ser simplemente un gesto amable que encontraste en el momento en que la esperanza se iba a pique, o puede ser también esa salida del sol cuando pensaste que todo era oscuro. Así que a partir de ahora empieza a resignificar tu vida, pero muy especialmente dale mucha autoridad a tu presente, porque es ahí donde vives, en ese presente, y en ese presente es cuando te vas a encontrar con tus diosidencias. Dios habita en el presente, Dios habita en el aquí y ahora. Ese ser superior, esa fuerza superior, ese plan divino está por desarrollarse en el presente y no anclándonos al pasado. Eso definitivamente nos cambia por completo la existencia, y en cambio si nos quedamos en el drama, en la víctima, en el huérfano, en el inocente que no aprenden de lecciones, entonces definitivamente no vamos a trascender ese pasado disfrutando el ser. ¡Qué maravilla! Mira cómo terminaste mi charla hoy. Me encanta esa expresión que acabas de colocar aquí. Les dejo pues esto, recuerden, esto queda colgado en el Instagram, queda colgado sobre todo en el canal de YouTube. Necesitamos que les den muchos likes en el canal de YouTube, porque de esa manera, esto me explicaba alguien, yo esto no tengo idea, por ese algoritmo hace que muchos más puedan tener acceso a ello, y realmente eso es lo que necesitamos, que esta información le llegue a mucha más gente, porque esa otra persona a la que por alguna circunstancia le llegó esto, es posible que también encuentre una diosidencia en el momento en que llegan este tipo de cosas. Así que las gracias son para ustedes por su presencia, también por su generosidad, por esto de seguir compartiendo todos los lunes y jueves en estos lives que diseñamos simplemente para que podamos conversar y tener este rato amable en la sala de la casa y decir, bueno, aquí estamos todos reunidos porque somos eso, una gran familia. Una feliz noche para todos. Chao, chao.